les mencionaba, estamos con la serie Refórmanos y el tema de hoy es Refórmanos por tu gracia. Cada uno de estos temas son, por decirlo de algún modo, oraciones que hacemos a Dios pidiéndole que intervenga en nuestras vidas para poder hacer su voluntad. El día de hoy le vamos a pedir al Señor que nos reforme por su gracia maravillosa. Refórmanos, Señor, por tu gracia. Hebreos capítulo 13, verso 9 dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. Y esto es importante porque conviene que el corazón recordemos que es el centro de la voluntad en el contexto judío, era no solamente tenía que ver con emociones, sino tenía que ver con la voluntad, con lo que somos en todas las áreas de nuestra vida. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo lo traduce así: así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. La gracia de Dios es vital para nuestra vida cristiana. Cuando hablamos de que es solo por gracia, estamos reconociendo que la gracia de Dios es suficiente para recibir salvación. Evidencia del favor que Dios nos da, aun cuando no lo merecemos. Los reformadores emplearon esta doctrina para negar la enseñanza de que la salvación es un asunto en el cual el ser humano puede cooperar con la gracia de Dios con el fin de llevar a cabo su propia salvación. La palabra de Dios dice en Romanos 11, 5 y 6, dice: así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Un remanente, está hablando de Israel, dice que un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Estos versículos en la traducción viviente dice: por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es. En ese caso, la gracia de Dios no sería realmente lo que es. Dice que es gratuita e inmerecida. No es por acciones, no es por obras, es por gracia. Y la gracia de Dios es gratuita y es inmerecida. En una de las tesis que Martín Lutero pega en la puerta de aquella iglesia, la tesis 62 dice: el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Efesios 2, del verso 1 en adelante, dice así: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y vea lo que dicen los versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Este texto nos recuerda que es por la misericordia de Dios, que es por su gran amor
por nosotros, que Dios decidió enviar a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, sin merecerlo y sin haber hecho nada para ganarlo, sin buenas obras que le permitieran alcanzarlo, nos da el regalo de la vida eterna. Dice, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida con Cristo, y por gracia, usted y yo hemos sido salvados. John Stott escribe acerca de la gracia y dice, gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, Dios dándose generosamente en Cristo y a través de Jesucristo. Es Dios mirando al ser humano con amor, inclinándose hacia Él, proveyendo un camino que nos permita acceder a su trono santo, su trono de gracia, por medio de Jesucristo, quien se entregó voluntariamente por amor a nosotros. Si pudiéramos intentar mencionar algunas frases o palabras que nos ayuden a entender lo que la gracia es, yo pensé en estas. Gracia es bondad, gracia es favor inmerecido, gracia es ese amor dispuesto a perdonar, gracia es ese regalo gratuito, gracia es la bendición a la que no soy acreedor. Eso es gracia. Cuando decimos que es solo por gracia, entendemos y reconocemos que la gracia no tiene nada que ver con méritos personales, que la gracia solo la puede disfrutar gente indigna. Si gente indigna como usted y como yo somos los que podemos ser beneficiarios del amor de Dios y disfrutar de esa gracia que no merecíamos, pero que nos ha alcanzado. Esto es la esencia del Evangelio, porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Max Lucado escribe acerca de la gracia y dice, la gracia se trata completamente de Jesús. La gracia vive porque Él vive, obra porque Él obra e importa porque Él importa. Jesús puso plazo al pecado y celebró una danza de victoria en una tumba. Ser salvo por gracia es ser salvo por Él, no por ideas, no por doctrinas, no por credos, no por una membresía en una iglesia, sino por el mismo Jesús. La gracia se trata completamente de Jesús. C.S. Lewis dijo, un hombre cuyas manos están llenas de paquetes no puede recibir un regalo. Cuando estás lleno de cosas y alguien te ofrece algo, no puedes cogerlo con libertad y disfrutarlo plenamente hasta que sueltes lo que tus manos tienen. A veces queremos disfrutar de los regalos de Dios sin soltar nuestras cosas, sin soltar nuestras tentaciones, nuestros pecados, nuestros malos deseos, nuestras bajas pasiones. A veces eso nos impide disfrutar la plenitud de la gracia de Dios, del regalo inmerecido que Él nos da. Tito 2:11 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. El verso 12 dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. El Señor trae salvación a nuestra vida, pero también nos enseña para que vivamos una vida agradable a Él, rechazando la impiedad, no dejándonos dominar por nuestros malos deseos y las pasiones mundanas, sino que podamos vivir honrándole, agradándole con justicia, con piedad y dominio propio, una vida consagrada a Él. El verso 13 dice así, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, Dios me salva, Dios me transforma y Dios, por su gracia, me da esperanza eterna. Maravilloso. Y el verso 14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Gloria a Dios.
Lewis Smedes dice que la gracia es el regalo de sentir seguridad, de que el futuro e incluso nuestra muerte van a resultar más espléndidos de lo que nos atreveríamos a imaginar. Pablo entendía esto. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usualmente no nos gusta pensar en la muerte y es una tendencia muy humana no pensar en la muerte porque creemos que es algo malo. Para los cristianos, la vida descansa en Cristo. El futuro descansa en Cristo. Y cuando acabemos la carrera y nos toque partir de esta tierra, nos encontraremos con Él. Habremos llegado a la meta, habremos acabado la carrera, habremos ganado. Porque para usted y para mí, el vivir debe ser Cristo y el morir es ganancia. Rick Warren escribe, cuando aceptamos la gracia de Dios en nuestras vidas, significa que nuestro pasado es perdonado. Tenemos un propósito en la vida y tenemos un hogar eterno en el cielo. Maravilloso lo que recibimos por gracia. Y el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a valorar correctamente y reconocer en nuestra vida los beneficios de la gracia de Dios. 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Señor, a través de tu Espíritu y tu palabra, permítenos conocer, valorar, apreciar y disfrutar el regalo de tu gracia maravillosa. Y es que hay algunos beneficios de la gracia. Yo quiero en estos minutos brevemente recordar algunos. El primero de ellos es la salvación. Por gracia somos salvos. Dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. El segundo beneficio de la salvación del que quiero hacer mención hoy es el perdón. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. ¡Wow! El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. En tercer lugar, debo mencionar la libertad, porque somos salvos, somos perdonados, pero somos también libres por gracia. Romanos 6:14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Siguiente beneficio del que quiero hacer una reflexión breve hoy es la madurez integral, la madurez cristiana, la madurez espiritual. En Pedro, segunda de Pedro 3:18 dice que más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos madurando espiritualmente? ¿O seguimos siendo los bebés espirituales de hace años? La gracia de Dios nos permite servir, así que el servicio es otro de los beneficios de la gracia. Todos hemos sido llamados para servir al Señor, para servir al Creador. Dice Efesios 3:7, de este evangelio llegué a ser servidor. Dice Pablo que ese fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Si Dios te ha llamado a servir, sírvele, porque ese es un regalo, es un privilegio en la vida cristiana y se recibe por gracia. No es por nada especial que seamos, no es por buenos que seamos haciendo algo, sino es por su gracia. Y cuando Él nos llama a servir, nos capacita y nos da dones. Dice Romanos 12:6 que tenemos diferentes dones según la gracia que se nos ha dado. Usa tus dones para servir a Dios, para servir a la iglesia y servir a tu prójimo. Y para ir finalizando, uno de los últimos beneficios de la gracia que quiero
referirme hoy es a la esperanza. Romanos 5:2 dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La esperanza de alcanzar la gloria de Dios. El último regalo es la plenitud de la vida. Vida plena, abundante. Dice Efesios 3, 18 y 19, para que puedan comprender que junto con todos los santos, esto es una oración que hace Pablo, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y finalmente somos llamados a vivir en santidad. Señor, ayúdanos a vivir apartados para ti. 2 Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su gracia y su propia determinación, y su gracia. Vivamos una vida agradable a Dios. Y hoy, como leímos al inicio en Hebreos 13:9, conviene que nuestros corazones sean fortalecidos por la gracia de Dios. Hoy tenemos que hacer nuestra la oración, un clamor al Señor, pidiéndole, Señor, refórmanos por tu gracia. Gracias por tu palabra, Señor, y por tu gracia maravillosa. Perdónanos las veces que nos hemos comportado como personas que no valoran ni aprecian tanto amor derramado sin merecerlo sobre nuestras vidas. Perdón por las veces que te fallamos y te pedimos que la obra que has empezado en nosotros la termines. Señor, muéstranos tu gracia, moldéanos por tu gracia, transfórmanos por tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.